venimos hablando acerca de qué es la iglesia o para qué es la iglesia, para qué Dios se la inventó. Y empezamos hablando la primera semana que la iglesia es la familia de Dios, ¿cierto? Que básicamente es un grupo de personas que se reúne en relación al Padre Celestial y por ende todos somos hijos de ese Padre, lo que nos hace hermanos. Si alguna vez a una iglesia cristiana le dicen hermano, Dios lo bendiga. Y no, hermano, que va, yo no soy su hermano, no sé qué. Bueno, por eso la idea no es decirlo religiosamente, pero sí es entender el concepto. Todos somos hijos de un mismo Padre. Entonces venimos hablando que la iglesia es la familia de Dios, que Dios Padre es el centro de la familia, que la familia se establece y opera alrededor de la figura de Dios Padre, y que como hijos o como familia Él nos establece para que avancemos sus propósitos, para que avancemos su voluntad, para que avancemos las cosas que Él anhela o los deseos de su corazón. Entonces que como iglesia o como grupo nos unimos como hermanos, bien es cierto, a adorar, a aprender qué dice nuestro Padre Celestial, pero también para organizar y decir, bueno, ¿qué es lo que quiere papá? ¿Cuál es la voluntad de papá? ¿Cierto? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? ¿Cuáles son sus planes en esta generación? ¿Cuáles son sus deseos? Y que como grupo y como familia no solamente estamos por estar o para reunirnos a comer de vez en cuando. Sure. There you go. Bien, no solo estamos para reunirnos a comer de vez en cuando, ¿cierto? Y hacer fiesticas de repente así como iglesia, sino que estamos es para avanzar los propósitos de nuestro Padre Celestial. Hablamos de que hijos básicamente significa una extensión de, y que la idea de un hijo es que perpetúe el legado y el propósito de un padre. Entonces que nosotros como iglesia, nuestro deseo es avanzar y extender el propósito, ¿cierto? Y el legado de nuestro Padre Celestial. Entonces estuvimos hablando acerca de esto la primera semana. La segunda semana, fue la pasada, hablamos acerca que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda de eso? Y hablamos que en un cuerpo hay diferentes órganos o miembros y que cada uno de nosotros es un órgano o es un miembro del cuerpo. También hablamos de que un cuerpo no existe solo por existir o ser bonito, mirarse al espejo, poner fotos en Instagram, sino que un cuerpo existe para llevar a cabo un objetivo, para cumplir un propósito. Dice la Escritura que somos hechos por Él y somos para Él. En otras palabras, que Dios nos crea para llevar a cabo sus planes. Entonces ese es reiterativo, ¿cierto? En todos los servicios lo hemos reiterado. Pero entonces que Dios establece un cuerpo y que coloca cada miembro en el cuerpo. Esto quiere decir que todo lo que necesita el cuerpo para funcionar adecuadamente, Dios lo coloca. Y ahora recuerde que el cuerpo es la iglesia. Entonces dentro de una iglesia, para que funcione, Dios coloca personas. Y que cada uno de nosotros tiene una función, que cada uno de nosotros es valioso, cada uno de nosotros es importante. Y que cuando todos cumplimos o llevamos a cabo la función que Dios nos da dentro del cuerpo, entonces el cuerpo es saludable, el cuerpo puede llevar a cabo todo lo que Dios quiere que se haga, puede cumplir su propósito en su generación, en la región donde Dios los establece y pueden llevar a cabo todo lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Pero que cuando el cuerpo está enfermo, ¿y cómo se enferma un cuerpo? Cuando un órgano o una parte del cuerpo deja de funcionar, ¿sí o no? Hay gente que dice, esa iglesia no me gusta, esa iglesia es como mala. La pregunta sería, no tanto qué no están haciendo los demás, yo me preguntaría, ¿qué no estoy haciendo yo? Pequeña anécdota, ahí dentro de esto, yo me acuerdo cuando yo empecé en la iglesia, mis papás ya eran pastores y llevaban pastoreando varios años, yo era la oveja negra de la familia. Estaba perdido en mis delitos y pecados, como dice la Escritura. Y algún día tuve un encuentro poderosísimo con el Espíritu Santo. Me tocó, me visitó, me habló de mi propósito. Y ese día yo dije, voy a servir a Dios, así, de un día para otro. Entonces, al otro día me fui para la iglesia. Primero, todos me hacían mala cara. ¿Por qué? Pues porque por muchos años había sido la oveja negra de la iglesia. Otra cosa que yo hacía, llegábamos con algunos amigos que están aquí, no les voy a nombrar, pero llegábamos después del grupo de jóvenes, parqueábamos los carros, se montaban las amigas y las llevábamos de la iglesia a la discoteca, a rumbear y todo esto. Entonces, obviamente, los papás no nos querían mucho, ¿cierto? Entonces, nos decían, en esa iglesia me rechazan. Definitivamente, nos miran feo, también. Igual yo iba a la iglesia y veía muchas cosas que no estaban. Yo no sé si la gente se acuerda, pero antes existían unos proyectores que eran como un acetato con una lámpara. Y entonces uno llegaba y cambiaba la película, ¿sí o no? Ese era nuestro sistema de proyección, ¿sí o no? Niños, casi no había programa de niños, jóvenes, era medio desastroso. Y bueno, todo lo demás. Y entonces, claro, yo iba a la iglesia, yo veía todo lo que no funcionaba.
A la par había otras iglesias a las que yo iba o había asistido en algún momento para eventos. Una de ellas se llamaba Prayer Palace, tenían cámaras, luces. Es más, hasta ya después me pareció chistoso porque siempre lo repetían, pero en cualquier evento tenían una línea que descolgaban una persona, se vestía de ángel y pasaba todo el auditorio. La primera vez, y ¡pum!, salían pirotécnicos. La primera vez que yo fui, uy, me quedo aquí. Tremenda iglesia. Sí, ya después que lo vi como 20 veces, ya decía, nada, ese ya está viejo. ¿Pero a qué voy? Siempre en mí estaba como esa comparación de, ay, aquí no se está haciendo nada, esto es chiquito, no sé qué, ta. Veía todo lo demás, pero tenía solo un problema, el pastor era mi papá. Entonces no era tan fácil como, yo no vuelvo, me voy para otro lado, no, me sentía mal con papá. Pero entonces yo empecé a orar, y todo lo que yo veía que no funcionaba, todo lo que no me gustaba, todo lo que esto, pues yo decía, ¿qué podemos hacer? Y empecé a orar y empecé a hablar con otras personas que de pronto sentían o veían lo mismo, y empezamos a inventarnos cosas y a tener iniciativas. Y mire, tremendo, porque hoy en día mucha gente a la iglesia de Toronto dice, wow, qué tremendo, todos los programas, todo lo que se hace, todo lo que no sé qué, pero todo eso no ha sido idea necesariamente del pastor, ha sido iniciativas del cuerpo, de la gente que son miembros tomando iniciativa, apropiándose del cuerpo del que son parte y dando vida. Entre eso empezamos, o no empezamos, pero trabajamos y mejoramos un poco el ministerio de niños y empezamos a hacer retiros para niños, encuentros para niños, campamentos para niños, programas de niños. Profesor de niños he sido entonces. En algún momento empezamos lo de tecnología y transmisiones y todo esto. Antes la única tecnología que había era el acetato. Qué problema para comprar el primer laptop, pero de ahí ya después pusimos televisión, empezamos a salir en radio, por redes, a hacer programas, a generar apps en social media. La iglesia en Toronto durante la pandemia fue la segunda iglesia de todo Toronto con mayor impacto a través de redes sociales y con mayor viewership después de Elevation. Para una ciudad que tiene 6,000, 7,000 iglesias, que una iglesia latina sea la segunda con más engagement, ¿cierto? Con más views y con más esto, tremendo. Pero eso no se empezó cuando empezó el COVID, como aquí. Ay, ¿qué hacemos? No tenemos ni una cámara. No, eso se empezó hace años. Y hubo muchos otros programas, discipulados no existían. Empezamos a escribir discipulados y a hacer cursos y a hacer talleres. En nuestra escuela discipular usualmente hay alrededor de unos 100, 150 alumnos en cualquier momento y viene a discipularse personas hasta de otras iglesias, de otros ministerios, de otros países. Empezamos a hacer misiones y muchísimas otras cosas más. ¿Por qué le cuento esta anécdota? Eso era tema para la semana pasada, pero se lo cuento. Porque a veces es fácil ver todo lo que no funciona, todo lo que no nos gusta y todo lo que falta. Pero la pregunta es, ¿quién soy yo en el cuerpo? ¿Qué órgano soy yo? ¿Qué funciones Dios me ha dado? Por ahí dicen, el que le caiga el guante, que se lo chante. ¿Sí? En términos cristianos escuché otro dicho que decía, el que vea la carga, que la supla. Y entonces a lo que quiero ir con esto es que así es como Dios nos llama. Dios nos llama porque el pastor algún día o baja un ángel y nos dice, hijo, quiero que te encargues del ministerio de niños. Oh, Padre, gracias por la... No, a veces es, ay, no hay nadie a quien cuide. Ve, ahí están como enredadas entre esas dos con esos 20 chinos. ¿Sí? Como que les queda duro. A lo que voy con esto es que de una u otra manera, si queremos que un cuerpo funcione y si amamos el cuerpo, el apóstol Pablo dice, nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo cuida, lo alimenta. Si uno ama su cuerpo o ama la iglesia de la que es parte, entonces uno se convierte en un órgano útil, ¿cierto? No sea como el apéndice, que nadie sabe para qué sirve. ¿Sí? Hasta el día de hoy la gente dice, ¿y eso para qué? ¿Sí o no? Sea un corazón, sea un páncreas, hasta estómago si quiere hacer comida, no hay problema, pero sirva para algo. Voltea a su vecino y dígale, sirva para algo. Todos tenemos una función dentro del cuerpo y todos podemos hacer que la iglesia funcione mejor para que tenga mayor salud la iglesia, por un lado, pero dos, para que seamos más efectivos hacia afuera en la misión y en lo que Dios nos está encargando. Amén. Entonces eso hablamos la semana pasada, hoy les di el bonito de la semana pasada y vamos a entrar entonces en el tema del día de hoy. Bueno, para cerrarlo de la semana pasada, como cuerpo somos la boca de Dios, somos los pies de Dios, somos las manos de Dios, ¿cierto? Y entonces, en otras palabras, somos los que podemos alcanzar el mundo con el mensaje de Dios. Él nos escoge para ser su cuerpo. Y hoy, entonces, quiero que hablemos acerca de la iglesia como embajada del reino de los cielos. Diga conmigo, la iglesia es la embajada del reino. Bien, entonces, algo que quiero que entendamos, y esto ya lo hemos tocado, pero Dios, a través de la escritura, lo vemos como el rey del universo, ¿cierto?
el creador de absolutamente todo lo creado, y también entendemos que Él es el Rey de los cielos. Inclusive hay una canción ahí de Danilo Montero que decía, Él es el Rey de los cielos. ¿Se acuerdan? Todopoderoso. ¿Quién se acuerda? Está buena, está buena. Viejita pero buena. Entonces, Dios es el Rey de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Él es el gobernante del país, llamémoslo así país para que se entienda, estoy reemplazando reino por país, del país del cielo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque a alguna gente le hablan del cielo y se imagina nubecitas y angelitos y un cupido por ahí, y otros cantando, y bíblicamente ese no es el cielo. Según lo que dice la escritura, el cielo es una ciudad, ¿cierto? O un lugar donde hay un gobierno, donde hay un orden, donde hay funciones. Nos habla que tiene calles, que tiene templos, que tiene puertas, que hay mansiones, que hay lugares. Es algo de una u otra manera parecido a lo que existe, pero en otra dimensión o en un mayor nivel de gloria. Entonces, en el país del cielo, ¿gobierna quién? Dios. Él es el Rey. Jesús nos revela esto a través del Padre Nuestro. Nos dice que todos te obedezcan en la tierra, o que se haga tu voluntad en la tierra, así como todos te obedecen en el cielo, o así como se hace tu voluntad en el cielo. ¿Quién ha orado al Padre Nuestro? Lo hemos dicho. Entonces, a lo que quiero ir con esto es, Él es el Rey. ¿Sabe? Diferencia de un rey entre un presidente, un primer ministro. Un presidente o un primer ministro es alguien electo. O en otras palabras, lo elige el pueblo por voto popular. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la voluntad del pueblo. Y en cualquier momento, si el pueblo no le gusta su labor o lo que está haciendo, lo pueden sacar. Pasó en Sri Lanka esta semana, se le metieron y el hombre le tocó salir a perderse. En Ecuador tumban presidentes, eso, ¿sí o no? Cada 2 elecciones lo están tumbando. ¿Cómo alzado los ecuatorianos? Pero ¿a qué voy? Cuando alguien es electo, su voluntad no importa, importa la del pueblo. Y esa persona representa los intereses del pueblo. Un presidente no nace, se hace. Un primer ministro no nace, se hace. ¿Sabe que hay una diferencia con un rey? Porque un rey es. Y no hay absolutamente nada que pueda hacer para que deje de serlo. Y no es por voto popular, no es escogido. Simplemente es. Y en su territorio o se hace su voluntad o se hace su voluntad. Es la única voluntad que importa en un reino. Y todos los súbditos o todas las personas que viven o habitan en un reino, que pertenecen a ese rey, y ojo con lo que estoy diciendo, pertenecen, en otras palabras, son propiedad del rey. Usted dirá, ¿la gente? Sí. Dice la escritura, la tierra, la plenitud del mundo y todo lo que en él habita, son del rey. O sea, nada es mío. Nada es de nadie, es más. Ni siquiera, por ejemplo, yo no sé si usted sabía, aquí la tierra es de la reina Isabel. Y eso que aquí ya estamos medio desligados, pero por ejemplo en Inglaterra usted dice, compré una casa. Usted no compró una casa, usted compró el derecho de vivir en ese pedazo de tierra. Porque la tierra es de la reina. Y si en cualquier día ella le da porque quiere ese pedacito de tierra, ay venga que es que quiero poner en mi jardín, pero es que yo ya la pagué, no importa, chao, eso no es suyo. Es de la reina. Y esa vaca, de la reina. Y esa empresa, de la reina. Mire que muchos de los productos que usted importa de Inglaterra, usted conoce la Worcester Sauce, la salsa inglesa, la negra, mírala por detrás, va a haber una corona. Son compañías de la corona. Aquí en Canadá inclusive hay Crown Land. ¿Sí ha escuchado Crown Land? La gente dice, ay, Crown Land es donde uno vaya a hacer lo que quiera. No, es tierra de la reina, que ella le presta a uno para que usted vaya y monte moto, cuatrimoto, si tiene. Si no tiene, no hay mucho para hacer por allá, pero a lo que estoy yendo con esto es, un rey es el amo y es el dueño de todo su territorio. Por ende, Dios, el rey del cielo, creó la tierra como un dominio. ¿Qué es un dominio? Es una extensión de un reino y donde tú envías un representante a gobernar on your behalf, ¿cómo se dice? De parte tuya. Por ejemplo, usted sabía que aquí hay lo que se llama ¿cómo es que se llama esto? El representante de la corona. Se me escapa el nombre de la señora ahorita, pero ella es la representante de la corona en Inglaterra. Entonces, por ejemplo, aquí mismo en Canadá, se escoge una ley, se reúne el gabinete, ellos votan, escogen, pero eso lo tienen que mandar a que lo apruebe. ¿Quién? La representante de la reina. Y hasta que ella no lo apruebe,
por más de que aquí decidan algo, no importa, porque al fin y al cabo el que tiene el último decir es la reina. ¿Cómo? A través de su representante. ¿Usted sabía que Canadá no se llama Canadá, sino se llama el dominio de Canadá? Es el nombre completo, el dominio de Canadá. ¿Qué quiere decir eso? Que es una tierra que es la representación de otro reino, en este caso el reino de Inglaterra. ¿Por qué le estoy dando estos ejemplos? La tierra Dios la crea como un dominio, en otras palabras, un pedazo de tierra, llamémoslo así, bajo el gobierno directo del rey del cielo. Y él envía a sus representantes a que gobiernen en la tierra, ¿cierto?, en representación de él. Entonces quiero mostrarle esto a través de la escritura y continuamos con el tema. Pero Génesis 1:28, esto es apenas Dios crea la tierra, su primera instrucción a los seres humanos. Dios los bendice con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿Quiénes? Pues en este caso a los primeros hombres le dijo: llenen la tierra y gobiernen la. El tema no es solo tener hijos, es enseñarle a sus hijos a gobernar. Pero si no le enseñamos a gobernar ni el cuarto, si no recoge los canzoncillos, imagine cómo va a gobernar una ciudad. Entonces, llenen la tierra, ¿para qué? Para gobernarla. Cualquiera la llena, pocos podrán reinar sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que recorren por el suelo. Entonces esta es la primera instrucción. Si usted le pregunta a un judío cuál es el primer mandamiento, no de los 10 mandamientos, usted dice ¿cuál fue el primer mandamiento, la primera cosa que Dios mandó a hacer? Le va a decir esto, por lo menos los ortodoxos, tengo varios amigos ortodoxos. Ese es el primer mandamiento: llenar la tierra y gobernar sobre ella. ¿Por qué cree que ellos tienen? Uno, muchos hijos, y dos, son la cultura más influyente, más poderosa y más rica sobre la faz de la tierra. Porque esa es su meta, lo tienen claro. No dice, es que son de buenas, es que son tacaños. No, no es por eso. ¿Sabe por qué? Porque desde que nacen, ¿sabe para qué nacieron? Camino está aquí a los 40 y Señor, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? El Señor nos los dice desde el primer momento: llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Ahora, ¿cómo la debemos gobernar? Recuerde que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Conforme a su carácter, imagen y semejanzas para hacer lo que Él haría. Esto quiere decir que ¿cómo gobierno yo? Según el carácter, o en otras palabras, las reglas, los preceptos, las leyes y los pensamientos de Dios. ¿Y qué hago? Lo que Dios haría si estuviese en mis zapatos. Yo no hago lo que se me da la gana. Yo debo hacer en todo momento lo que el Señor haría si estuviese en mi lugar. Ahora, ¿cómo sé eso? Bueno, debo aprender a conocer a mi Señor. Mire que Jesús decía, lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta, lo que yo digo no lo digo por mi propia cuenta, ¿cierto? Lo oí al Padre hacerlo, oí que el Padre lo decía. En otras palabras, conocía tanto al Padre que él podía llevar a cabo la voluntad del Padre Celestial. Inclusive en algún momento uno de sus discípulos le dice, Jesús, déjanos ver al Padre. Y él le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo he estado entre ustedes? ¿Cómo me vas a preguntar que déjanos ver al Padre? Si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. ¿Por qué él decía eso? Porque su carácter era igual al de Dios Padre. Porque sus actos, sus acciones, sus decisiones reflejaban la voluntad del Padre Celestial. Recuerden que Jesús es nuestro modelo a seguir. Entonces quiere decir que nosotros deberíamos poder llegar a decir lo mismo. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Cómo yo respondo, cómo me comporto, cómo manejo las cosas, las decisiones que tomo, cómo manejo mi influencia o la autoridad que Dios me ha dado, lo que hago para manejar una situación, un problema, debería reflejar a Dios. Creo que nos falta un poco, ¿eh? Pero ahí vamos, dígale a su vecino, ahí vamos. Bien, pero entonces lo primero, la voluntad de Dios era que el hombre reinase sobre la tierra. ¿Qué pasó? Se descarrilaron, empezaron por otro lado, se chuletearon. Ya para los tiempos de para los tiempos de Noé, la sodomía, ¿cierto? Inclusive hay una ciudad que se llama Sodoma, en honor a cómo estaban tan descarriados. Entonces la sodomía, la homosexualidad, tantas cosas terribles, o sea, sacrificaban a los hijos, alguna gente, como hoy en día con el aborto, y bueno, tantas cosas estaban mal sobre la faz de la tierra, que Dios dice, no hay uno solo. Y después mira por ahí y dice, bueno, sí hay uno, Noé. Se toca destruir la tierra, va a tocar purgar a la tierra. Aparte de eso que se dice por ahí que los ángeles habían estado con las mujeres, que había gigantes, que no sé qué, los Nefelim, bueno.
el hecho era un desastre la tierra, y entonces Dios manda el gran diluvio. ¿Alguna vez ha escuchado la historia del diluvio? Les dice, sí, una historia de niños, lo más de bonita. No, mire que no es de niños. Si el monte Ararat, que todavía existe, está en Turquía, si usted mira, ya está sentada o está puesta el arca de Noé, ahorita. Claro, está cristalizada o fosilizada, ¿cierto? Pero ha habido exploradores y gente que la iba a mirar y efectivamente hay una estructura hecha de madera que ya se ha fosilizado, pero está en la punta de una montaña en Turquía. Y dicen, ve, ¿quién puso este bote ahí? ¿Lo alzaron con helicóptero, con grúa? No, seguramente fue el agua, que es lo que dice la escritura. Pero, pensando en esto, hubo un diluvio, murió casi todo el mundo. Queda Noé y su familia. Noé sale del arca y mire lo que Dios le dice, Génesis 9, se repite la historia. O sea, eran los únicos sobrevivientes, o la única humanidad que había en la tierra en ese momento. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenan la tierra. ¿Les suena parecido? Okay. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el cielo y todos los peces sobre el mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad, y ahí le empieza a hablar acerca de que él debe gobernar, que debe reinar y lo que deben hacer y lo que pueden comer y no pueden comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué tremendo. Mire que cuando Dios está iniciando algo, establece su propósito. Después todo es destruido, está reiniciando. Y en ese mismo momento Dios vuelve y le establece su propósito. ¿Qué pasa después de esto? Otra vez la gente se descarrila, empiezan mal, pues todos lo sabemos, ¿no? Si usted ve la historia del mundo, el mundo siempre va como de mal en peor por alguna razón. La gente se empieza a alejar de su creador y se vuelven locos. Y entonces vamos a adelantar casi 4000 años y llegamos a los tiempos de Jesús. Entonces en los tiempos de Jesús, cierto, él muere, resucita y se reúne con sus discípulos, y esto lo puede ver en Mateo 28, versículo 18 al 20. Entonces el mundo estaba mal, los hombres habían perdido su autoridad a causa del pecado, Satanás estaba prácticamente reinando, gobernando sobre la gente, sobre los sistemas, absolutamente todo. Viene Jesús y dice la escritura que cuando él muere baja a las profundidades del abismo, ¿cierto? O del Seol, y que allí él toma las llaves de la muerte y las llaves del infierno, que resucita, en otras palabras, le quita la autoridad que el hombre le entregó a Satanás. Jesús vuelve, se aparece con sus discípulos y mire lo que les dice. En Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, ahora recuerden, murió, en el Seol le quitó las llaves de la muerte y del infierno, en otras palabras, le quitó la autoridad a Satanás, resucita, ¿cierto? Y se aparece y mire lo que dice, se me ha dado toda, diga conmigo toda, autoridad. Mire que Dios le había dado la autoridad al hombre. ¿Por qué el hombre no tenía la autoridad? Pues se la entregó a Satanás. Hay una ley espiritual, esto lo establece el apóstol Pablo, no lo explica el apóstol Pablo, pero dice que el hombre se hace esclavo de todo aquel a lo que obedece. Entonces cuando usted decide obedecerle a alguien, usted se está poniendo por debajo de aquello que está obedeciendo, usted le está diciendo que es su amo. En este caso muchos, si no todos, dice la Biblia, hemos obedecido al pecado, a la carne, a los deseos pecaminosos del mundo, ¿sí o no? Es nuestro amo. Entonces por ende Satanás es nuestro amo. Jesús no. Mire que Jesús fue tentado, dice la escritura, y viene el enemigo y lo tienta, y él no cayó. En una de las porciones de la escritura donde vemos que el enemigo lo tienta 3 veces, ¿cierto? Y le promete darle autoridad, gloria, etcétera. Jesús no sucumbe, Jesús no cae, Jesús no muerde esa carnada, por así decirlo, del enemigo. Como nunca se sujetó a Satanás, Satanás no tiene autoridad sobre él. Entonces Jesús puede quitarle la autoridad que el ser humano le había dado. Y aquí Jesús dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué en el cielo? Si usted lee la escritura va a ver que el Padre le dijo, Jesús, si haces esto, de venir a la tierra, de morir, de sacrificar, te voy a entregar toda la autoridad y todo se va a sujetar a ti, excepto yo. Voy a estar por encima, pero todo el resto de la autoridad te la doy a ti. Entonces el Padre le concedió la autoridad en el cielo. Y en la tierra, ¿por qué tuvo la autoridad? Porque no se sujetó o no se sometió a la autoridad de Satanás. Recuperó la autoridad que Dios había dado al ser humano. ¿Sí está conmigo hasta ahí? Por eso era necesario que Jesús viniera como ser humano completo. ¿A qué me refiero? Espíritu, alma y cuerpo. Uno dirá, ay, pero él no tenía que venir, podía ser, wow,
y ya hacer salvar el mundo, cambiar las cosas. Y seguramente, pero había solo un problema. ¿Dios a quién le entregó la autoridad? Al hombre. Diga conmigo, al ser humano. Dios mismo lo establece, que es un ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si alguien quiere tener autoridad de manera legal, o en este caso, a Jesús, si va a tomar la autoridad de la tierra, tenía que hacerlo en espíritu, alma y cuerpo. Era la única manera en que él podía recuperar la autoridad, para que fuese legal, legítima, porque así fue que Dios la entregó. Entonces él viene y toma esa autoridad, como ser humano. Tremendo. Y miren, después le da una instrucción a los discípulos. Entonces dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿quién la tiene? Jesús. Y mire, paso seguido. 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Dos cosas. Uno, si él tiene toda la autoridad, pero yo le hago una pregunta. ¿Aquí alguien lo ha parado un policía así cuando están por allá escondidos con la pistolita y lo cogen a uno y se paran en la mitad de la carretera y le hacen así? ¿A alguien se lo han hecho? Solo a mí. Hágame así si le ha pasado. ¿Usted por qué para? ¿Y qué pasa si no para? No me lo quiero, yo no sé qué pasa, pero no me lo quiero ni imaginar. Pero el man sale. Y uno, ay. Es más, sin que lo paren, se le cuadra un policía atrás y usted empieza a temblar. Se asegura que el celular no esté por ahí, que no sé qué. Maneja lo más de juicioso y está orando, ay, ojalá estos chinos se hayan puesto el cinturón, si lo tendrán, si lo tendrán. ¿Por qué? Porque hay autoridad. Toda autoridad, o sea, más que la del policía, más que la de un presidente, más que la de un primer ministro, la autoridad de un rey, la ciudad. Y el rey nos dice, vayan y hagan discípulos. Eso es lo primero. Pregunta, ¿has ido? Dos, ¿has hecho discípulos? ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Dónde? Porque el que está hablando no es un bobo de los palotes, es el rey. Si un policía usted va en la calle, recoja esa basura, así señor. Y el rey nos dijo, vayan, hagan discípulos. Ay, ¿qué canciones van a poner este fin de semana a ver si voy o no voy? Ay, es que está muy frío, está caliente, que no sé qué, es que estoy ocupado. Ay, es que esa gente sí es cansona, siempre con lo mismo, los mismos problemas de siempre. Créame, también me siento así a veces, pero tengo claro que tengo un rey que me dio una orden, como primera cosa. Segunda cosa, el único que puede dar autoridad a una persona es alguien que la tiene. Yo no puedo salir un día así a la calle y esperar que todo el mundo me pare, de pronto me atropellan, ¿sí o no? ¿Por qué? No, es que fui al Dollarama y me compré unas gafas de sheriff y me compré el traje. Eso no sirve. Necesito que una autoridad, ¿sí o no? O sea, el chief de la policía o alguien así, me nombre y me confiera autoridad. En otras palabras, nadie puede dar autoridad si no la tiene. Solo alguien en autoridad puede conferir autoridad. Y entonces aquí ocurre algo interesante. Él no solo nos da una orden, nos da autoridad. ¿Y por qué no la puede dar? Porque la tiene. Nos dice, vayan y hagan esto. En esa orden está implícito que nos está dando la autoridad que alguna vez perdimos y que la estamos recuperando. ¿Por qué estoy diciéndoles esto? Que mire que en el inicio Él nos dio autoridad, la perdimos. Cuando vuelve a empezar todo, vuelve y le da autoridad. Volvió el hombre a perderla. Entonces Él ya dice, está bien, se la voy a dar a Jesús. Usted no me va a fallar. Tiene la autoridad y Jesús la confía en nosotros. Si nosotros la perdemos, tranquilo, Jesús no la va a perder. Y si te arrepientes, se aparta de tu pecado, vuelves y te metes bien, empieza a caminar con Jesús, te la devuelve para que siga siendo efectivo en el propósito. Pero mire que el deseo de Dios y el propósito de Dios nunca ha cambiado. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios? Multiplíquense, reproduzcanse, llenen la tierra y sojúzguenla. Gobiernen sobre ella, establezcanse sobre la tierra para que la bendigamos. Continúa diciendo, por lo tanto vayan y hagan discípulos de las naciones. Diga conmigo, de las naciones. A veces no hemos ido ni con el vecino. Señor, es que yo quiero ser misionero, ¿no? Usted lo que quiere es pasear. Pues si no hemos invitado al vecino,
ni a alguien que conocemos en el mall, no sé, un mesero, una persona que, no, es que estoy en un problema, no sé qué, sí, ¿no? Vamos a orar por ti, aproveche, se lo están poniendo de papayita. Dale, ven, te invito a mi casa, nos vamos a reunir, vamos a trabajar en eso, lo que sea, haga discípulos. Pero entonces dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñele, versículo 20, a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado. Y tenga por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ahí les está hablando en términos de autoridad. En otras palabras está diciendo, yo les di mi autoridad para que hagan esto y siempre y cuando ustedes lo hagan, voy a estar ahí, los voy a respaldar, no lo van a hacer solos. Pero lo que quiero sobre todo enfocarnos es esta parte, dice, enséñele a los nuevos discípulos a qué. ¿Está ahí? Léalo conmigo. Enseña a los nuevos discípulos a. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que obedece los mandatos que se le dieron. Y un discipulador, el que le enseña a otros a hacer lo mismo. Pregunta, ¿quién dijo esto? Un rey. ¿Y ese rey que representa? Un país, el país del cielo, un territorio, más bien un reino, el reino de los cielos. Mire que Jesús llegaba a la gente y le decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y no es porque había un poco de ángeles y trompetas y todo, y que lo anunciaban, no. Simplemente decía, mira, la cultura del cielo, el beneficio del cielo, la bendición del cielo ha llegado. ¿Por qué? Porque llegué yo. O sea, el hombre traía el cielo a la tierra, cómo hablaba, lo que decía, cómo se comportaba. Imagínense que alguna vez sorprende a una mujer en adulterio, los maestros de la ley la van a apedrear, ¿cierto? Y Jesús para y dice, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque el cielo se piensa diferente. Aquí en la tierra uno es justiciero, me la hacen, yo la hago 2 veces. Y en el cielo uno que dice, mírese usted antes de juzgar el otro. Es una cultura distinta, es un sistema de pensar distinto, es una manera de reaccionar distinta. La idea de Dios desde el inicio ha sido reproducir su imagen y semejanza, o sus atributos de carácter y proceder en seres humanos. Y que estos seres humanos estén dispuestos a reproducir lo que han aprendido en otras personas. ¿Por qué? Porque es un sistema superior, es algo diferente, es algo mejor. Yo les hago una pregunta. ¿Quién aquí, después de empezar a caminar con el Señor, ha mejorado su relación matrimonial? Hágame así, si ha sido usted. ¿Cierto? ¿A quién le ha mejorado quizás su autoestima y su forma de verse a sí mismo y su autovalor? Hágame así. Pero si es como si... No le dé pena. ¿Su vida ha cambiado? ¿Ha visto algún beneficio al seguir al Señor? ¿Sí? ¿Alguien? Amén. Imagínese, bueno, hace poco estuvo el COVID, usemos el COVID como ejemplo. ¿Quién conoce gente que se murió de COVID? Yo conozco algunos. Si usted tuviera la cura y sabe que la gente se está muriendo, ¿usted no la hubiera compartido? ¿Sí o no? Algunos no, yo la vendo, ay Dios mío. Seguramente uno lo hubiera compartido, ¿por qué? Porque si uno tiene la cura para un mal y no lo da, es casi que directamente responsable por la muerte de esta gente. A lo que voy con esto, dice la Biblia que el mundo está muerto en sus delitos y pecados, que la gente está separada de Dios. Y no solamente eso, mire alrededor suyo, cuántas familias se están separando, cuántos jóvenes se están perdiendo, cuántas cosas terribles están pasando, gente que sufre con depresión, esquizofrenia, anorexia, bueno, todo tipo de males, cosas de salud, etcétera, y no hay esperanza. La única esperanza que hay es que le manden un poco de pepas para ver si se controla, si no anda tan loco. Pero eso le come el hígado, le daña el páncreas, le daña todo su cuerpo, etcétera, y no arregla el problema, simplemente lo ayuda a subsistir o a sobrevivir con el problema. Nosotros tenemos una cura. ¿Sabe cuál es la cura? Una cultura, no dice Dios, pero ¿sabe qué es? El reino. Una cultura diferente, donde se nos enseña una escala de valores diferente. Por ejemplo, este mundo nos dice, depende de la escala de valores que usted siga, si sigue la del Instagram, le dice que entre más valiosa. ¿Y cómo lo reiteramos? Con likes. Entonces usted ve la mega operada, 1 millón de likes, y uno pone la foto y ni la mamá. 2 likes.
Entonces, ¿qué nos dicen? Este vale más que el otro. ¿Cierto? Ando yo en mi pichirilo, que no le debo un peso a nadie, eso sí. Mi transportation, no veo nada, trabajo en esto, ni medio like. Pone el otro que está más endeudado, que eso no. Pero, ya. Entonces, ¿qué le dicen? ¿Eso es más valioso que usted? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día la gente se deprime por esas cosas. Se entristece. Dice, ¿qué he hecho en mi vida? No he hecho nada. He perdido el tiempo. Mire, yo estudié con él. Mire cómo le está yendo de bien. Y mire, yo aquí llevado. Pero usted no sabe cómo se siente esa persona. Usted no sabe qué piensa. Usted no sabe qué luchas tiene. De pronto usted anda en el pichirío, pero tiene sus hijos con usted. Tiene una familia estable, una esposa que lo respeta y que lo honra. No sabemos del otro. Lo que quiero ir con esto es que lo que valora el cielo no es lo que valora el mundo. Y nosotros se nos está enseñando a valorar lo que valora el mundo, a seguir lo que sigue el mundo, a hacer lo que hace el mundo. La cultura del cielo es diferente. Entonces de repente se le cambia la escala de valor y usted se da cuenta que lo más importante no son esas cosas, que es tener paz, es tener gozo, es estar bien con la familia, es tener a Cristo, es estar en una relación. Y eso puede traer un gozo, una paz y una llenura a una persona que nada más puede traer. Entonces usted se siente diferente. A lo que quiero ir con esto es que la solución ante el problema que estamos viviendo no es solo que Dios nos arregle el problema, es cambiar nuestra escala de valores, es cambiar nuestra cultura, es entender que hay una cultura superior y es la cultura celestial. Y que la voluntad de Dios es, ¿qué significa ser discípulos? Que conozcamos su cultura. Él nos quiere enseñar cómo piensa Él, cómo siente Él, qué valora Él, qué cosas son importantes para Él, y que esa misma escala de valores, esa misma cultura se establezca en una persona y que esa persona se la pueda transmitir a otros. Entonces hacer discípulos de Él y a su vez ser un discípulo que hace discípulos. A veces pensamos que hacer discípulos es irnos, no sé, para un café o aquí a la iglesia y sentarse. A ver, repita conmigo. Juan 3:16 dice. A ver, ¿qué dice Juan 3:16? No, así no es, así no es. Mire, de pronto usted no se sabe todos los versículos, pero si usted vive una vida de reino, si usted conoce los principios, si honra a Dios en la manera de vivir, actúa como Él, su carácter como Él, seguramente Dios va a estar más agradado con usted que con aquel que recita la Biblia de pe a pa. A lo que quiero ir con esto es que cuando hay una relación con Él, esto es notorio en nuestra manera de vivir. Tú no puedes caminar con Dios y ser el mismo. Hay gente que dice, es que el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. ¿Usted lo ha escuchado? Yo no creo eso. Yo creo que el cristianismo es una relación con la persona de Dios. Ahora, que esa relación se manifiesta o se hace notoria a través de mi estilo de vida, también creo eso. ¿Cierto? Porque hay gente que vive cristianamente pero tienen cero relación con Dios y Jesús les dirá, no los conozco, como dice la escritura en alguna gente. Entonces esto no se trata de portarse bien, se trata de tener una relación y a causa de esa relación no puedo ser el mismo. Mire, ¿qué hombre se casó aquí y lo dejaron ser igual? No existe, no cambia. ¿Qué mujer? Tratan, pero ¿quién tuvo un hijo y siguió su vida igual? No se puede. El vivir, el caminar, el relacionarnos con alguien simplemente nos cambia, nos transforma, nos hace diferentes, ¿o no? Sobre todo cuando caminamos, porque él piensa totalmente diferente, él actúa totalmente diferente, sus valores, sus principios son totalmente diferentes y es imposible caminar con el de arriba y no empezar a pensar diferente. No empezar a ver las cosas bajo otro lente, no empezar a sentirte diferente, y no empezar a que tus deseos sean diferentes, simplemente ocurre. Hay gente que la ven y dice, uy, usted sí ha cambiado. Bueno, hay gente que hace comentarios más feos, le lavaron el cerebro. Sí, no, pero no, arregló el matrimonio, está bien con la mujer, está bien con los hijos, la gente lo respeta. Tiene buena salud, buena vida, y le lavaron el cerebro y el otro allá no lo quieren ver ni en pintura, pero el lavado soy yo. Sí, me lavaron, me sacaron toda la porquería. A lo que quiero ir con esto es que Dios transforma a una persona con el objetivo de que se convierta a su imagen
a su semejanza, que le enseñe y le manifieste esa imagen y esa semejanza a otros, ¿cierto? Y de esa manera, como grupo, como comunidad o como personas, ya lo hablamos, como iglesia, empezar a tener dominio, a tener autoridad sobre la tierra, sobre situaciones, sobre regiones. ¿Por qué? Generalmente nosotros cuando pensamos en alguien en autoridad, casi que la connotación es algo negativo, y no tiene que serlo. ¿Saben? No hay nadie que pueda bendecir tanto como alguien en autoridad. La Biblia dice que cuando el gobernante es justo, el pueblo prospera y la gente se bendice y hay paz en la ciudad. Pues le dicen al cristiano, no se meta en la política. Ah, bueno, no, eso es del diablo y por eso los países están jodidos. ¿Por qué? Porque hay diablos por allá metidos. Pero usted sabía que las mejores universidades, los mejores hospitales y los países que fueron punta de lanza en algún momento fueron fundados y establecidos por gente creyente y temerosa de Dios. La innovación y la ciencia y muchas de las cosas buenas que ocurrieron era porque era gente temerosa de Dios. Pero la gente se empezó a retraer y pensar que nos teníamos que meter en un edificio, o mejor aún, en nuestras casas, conectarnos en streaming. ¿Y ahí qué vamos a impactar? ¿Ahí qué vamos a cambiar? Entonces, caminar con Dios se hace notorio en nuestra manera de vivir. Él nos da preceptos, enseñanzas que debemos aplicar en nuestra vida. Y cuando nuestra mente y corazón se produce el conocimiento de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios, esa persona no puede ser igual. Cuando una persona vive cerca de Dios y sus enseñanzas, empieza a caminar en bendición y en obediencia. Entonces, para recapitular, el objetivo de hoy, lo que quiero que entendamos en el día de hoy, es que Dios crea al hombre para tener dominio y autoridad, para darle gobierno sobre la tierra. Y Él explica a Abraham, le dice, te voy a bendecir y haré tu nombre famoso. En otras palabras, te voy a dar influencia. Pero le dice, ¿para qué? Tú y tu familia serás bendición y bendecirán a todas las familias de la tierra. Diga conmigo, la bendición genera un requisito de que yo sea bendición. En otras palabras, ¿quién quiere ser bendecido? Todos decimos amén. ¿Quién quiere bendecir? Todos van a decir amén porque somos religiosos. Pero mire su día a día. ¿Usted vive el día para bendecir o para que lo bendigan? Uno no trabaja para ver cómo bendice, uno trabaja para ver cuánto me gano y cuánto me queda. Yo no al trabajo viendo a quién puedo bendecir, a quién puedo ayudar, a quién le puedo gastar el almuerzo, por quién puedo orar, por quién puedo hacer algo para que su vida sea mejor. Yo al trabajo viendo es, tantas horitas. ¿Y cómo me pagan más? ¿Sí o no? ¿Y cómo trabajo menos? ¿Y cómo la cojo más suave? Y la conversación con los amigos, es que pagan muy poquito para lo que hacemos, ¿sí o no? Es que estoy muy duro, negreros son. ¿A quién bendice eso? Como vives tu vida en el día a día, determina lo que Dios te puede confiar o no. Usted le puede prometer a Dios el cielo y la tierra. Es más, ¿cuántas veces le hemos prometido que este año sí leemos la Biblia, el 31 de diciembre? ¿Sí o no? Seguramente aún todavía no se la ha leído. Prometemos mucho, pero es nuestro día a día y la manera en que vivimos que realmente demuestra la calidad de relación que tenemos con Él. Dios nos creó para tener autoridad, pero Él nos entrega esa autoridad y nos entrega esa bendición en la medida que somos capaces de administrarla. ¿Para qué Dios ha de darnos algo que nos va a destruir o que nos va a llevar a que destruyamos a alguien más? Entonces Dios nos da en la medida que mejora o crece nuestra capacidad de administrar. Y no solo de administrar, entonces me va a hacer un curso de administración. Bueno, eso puede ayudar, pero sobre todo a administrar como Cristo. En otras palabras, con su carácter y para su corazón, para hacer lo que Él haría. Eso hace que Dios nos vaya confiriendo más autoridad. Entonces, lo que estaba diciendo ahorita es que cuando una persona está ceñida a Dios y sus enseñanzas, generalmente uno llama eso caminar en obediencia, ¿sí o no? Si hay una persona que vive recto, que es correcto, y camina en obediencia a Dios. La obediencia es la condición para la bendición. No hay bendición sin obediencia. O pregunta, ¿quién aquí su hijo le va súper mal en el colegio y usted lo saca? Sí, te va a comprar el mejor regalo, lo que has querido todo el año. ¿Por qué? Porque te portaste muy mal.
Yo no lo he hecho. Bueno, mi hija todavía no va al colegio, pero seguramente no lo haría. Cuando premiamos a nuestros hijos, cuando bendecimos, cuando les damos aún más de lo que estaban esperando, cuando vemos obediencia, cuando vemos rectitud, cuando vemos justicia, cuando vemos cosas que nos enorgullecen y vemos que están bien encaminados, ¿sí o no? Uno no deja de darle lo básico a un hijo. Si mi hija se porta mal, yo no le dejo de dar tetero. Sería mal papá, le tengo que dar lo básico. Pero no le voy a dar todo lo que anhela. ¿Por qué? Porque no está bien. Y yo no puedo premiar la desobediencia. Yo no puedo decirle con mis actos que está bien lo que ya está haciendo mal. O que no importa lo que haya, yo le tengo que dar todo lo que se le dé la gana. Eso no es correcto, eso se llama corromper a una persona. Y si nosotros como padres entendemos esto, imagínense el Padre Celestial. ¿Será que nos va a corromper a nosotros? Yo lo dudo. Dice, Señor, ¿hasta cuándo lo básico? Y Él dice, hasta que aprendas a obedecer. Señor, es que tantos años y eso es el cheque semana a semana, lo justo, lo necesario, pero nada, y tú has prometido. Él dice, claro, pero la condición era de la promesa, era la obediencia. ¿Y cuál es la obediencia? Aprender lo que Él dice y hacer lo que Él haría. Él no puede premiar algo diferente. Deuteronomio 28, vaya conmigo, versículo 13. Le recomiendo que lea todo Deuteronomio 28, si lo apunta. Dice la escritura, es un capítulo que dice las consecuencias por la desobediencia, de pronto ahí va a encontrar una que otra, y aparte dice las consecuencias o las bendiciones por la obediencia. Esas también son buenas, le recomiendo que las estudie. Solo le voy a leer una, en el 13. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces, diga conmigo, si escucho y obedezco. Porque hay gente que no solo los escucha, los recita y se los dice a otros, hasta a los hijos se los dice uno. La pregunta es, ¿los obedezco? Bueno, no quiero echar ningún hombre al agua, pero yo he visto mujeres que le dicen, es que la Biblia dice que usted no se le puede negar al esposo. Sí, pero también dice que la trate como a su más frágil, que la honre, que la cuide, que sea amoroso. Entonces es difícil exigir, ¿sí o no? Es como usted decirle al carro, es que a mí me dijeron que usted hacía 20 millas por galón. Y el carro le dice, sí, pues me tiene que echar gasolina. ¿Sí o no? Entonces dice, sí, los escuchas y los obedeces. Los pones en práctica. Mire lo que dice que va a pasar. El Señor te pondrá por cabeza y no cola. Siempre estarás en la cima y no por debajo. Aleluya, tremendo. ¿Quién ha orado? Señor, hazme cabeza y no cola. Mira, el Señor dice, ni siquiera me lo pida, obedezca. ¿Por qué? Ser cabeza, bíblicamente, es ser líder, es ser el primero, es ser influencia, es ser el modelo a seguir. ¿Para qué Dios ha de hacerme cabeza? En el contexto de lo que estamos hablando, ¿por qué Dios me quiere hacer cabeza? Porque Él quiere que gobierne, que domine, ¿cierto? Que el lugar donde yo esté sea diferente. Ahora, la condición es que yo camine en su imagen y su semejanza, o que yo esté en obediencia. De lo contrario, ¿para qué Dios va a querer hacerme cabeza? Mucha gente quiere que Dios los haga en el trabajo porque es que ese supervisor me cae mal. Entonces yo quiero ser el supervisor. O quiero ser la cabeza para que vean que es que yo sí sé cómo se hacen las vainas, que es que aquí todo el mundo lo hace mal. O de pronto porque en esa posición pagan un poquito más. Y ninguna de las anteriores es una condición para que Dios te haga cabeza. ¿Sabe cuál es? Vivir en obediencia y querer bendecir. Entonces cuando camino en obediencia, cuando lo modelo a Él, cuando mi vida es tan recta, tan intachable y Él se ve reflejado en mí, voy a empezar a influenciar a los que están alrededor mío. Entonces, ¿por qué Dios promueve a una persona? Para agrandar su esfera de influencia. Todos influenciamos, todos tenemos una medida de influencia. Ahora mi pregunta para ti es, ¿a quién influencias? ¿A quién influencias? ¿Tiene alguien en mente? ¿A quién influencia? Ahora pregunta, ¿cómo lo influencias? ¿O qué influencia estás teniendo?
primeramente en nuestro hogar, sobre todo el hombre, influencia a su mujer, a sus hijos. ¿Qué influencia está teniendo? O solo le estás diciendo qué hacer, pero si no lo caminan, seguramente no hay influencia. Hay palabrería, pero no influencia. ¿Por qué? ¿Cómo se mide la influencia? Por el efecto que tiene en la otra persona. En otras personas, si yo soy influyente, la vida de otra persona se va a parecer más a la mía. Le diga o no le diga. Hoy en día se usa el término influencer, ¿sí lo ha escuchado? ¿Quién es un influencer hoy en día? Los youtubers, los de social. Influencer, pregunta, ¿y a qué influencian? Yo en los grupos de jóvenes vengo y le digo, venga, ¿y qué quieren ser cuando sean mayores? Influencer. Y le digo, ¿y qué influencia? Ni influencia a su hermano a recoger los canzoncillos, ni los influencia que obedezcan en su casa y honren a sus padres. ¿Qué quiere influenciar? No, es que todavía no sé de qué quiero hablar. Entonces usted no es influencer, usted lo que quiere es que lo siga un poco de gente y que le toque trabajar más suave. Porque alguien que quiera influenciar es alguien que quiere, a través de su ejemplo y su modelaje, abrir un camino para que la vida de otros sea mejor. No solo mejor, sea más parecida a la vida de Cristo, se alinee más a la vida del reino. Esa es la influencia que Dios nos está llamando a tener. Entonces te pregunto, ¿a quién estás influenciando tú, ahora puntualmente, con la vida de Cristo y con la cultura del reino? Y no te estoy diciendo a quién le hablas, a quién influencias, en otras palabras, con quién compartes vía, sea que lo hables o no lo hables, o trabajes o no trabajes, lo que hagas, pero que tú veas que sea notorio el cambio de la vida de una persona al empezar a andar contigo. Ahí tú vas a poder saber si realmente influencias o no. ¿Sabes que es mucho más fácil influenciar para mal que influenciar para bien? Por alguna razón. El pecado nos jala. Yo creo que todos aquí influenciamos de una u otra manera para el mal, pero pocos podemos influenciar para lo bueno. Pero eso es lo que Dios nos pide, para eso nos creó. Porque uno dice para tener dominio y autoridad. ¿Qué es dominio y autoridad? Influencia. Para gobernar, tú vas a ser presidente, no, influencie a sus hijos por lo menos. Antes dice, ¿qué mundo le vamos a dejar a los hijos? No, ¿qué hijos le va a dejar usted al mundo? Eso es más peligroso todavía, porque el mundo que tenemos hoy en día es por los hijos que dejó la generación anterior. Por ejemplo, mire nuestro primer ministro, Justin Trudeau. Sus papás eran swinger, hacían intercambio de parejas. Al papá le decían el venado, ¿sí o no? La mujer. Inclusive hay un rumor, no sé, yo no quiero entrar en chismes, pero dicen que él puede ser hijo de Fidel Castro y se parece 10 veces más a Fidel Castro, que el papá era muy amigo que al mismo papá. Y entonces, ¿cómo se sorprende uno que ahora hay un gobernante que aboga por vainas que no tienen sentido? Ya no hay dos géneros, ya van como en 30 y pico. Y lo están metiendo en nuestras escuelas, ese tipo de enseñanzas. Hasta en las iglesias nos quieren obligar a enseñar cosas que no son. Y si hablamos en contra, nos quieren cerrar. Nos quieren poner cargos penales, inclusive enviarnos a la cárcel por enseñar que hay un hombre y una mujer. ¿Será como un gobernante? Pues mire sus padres. Vivieron una vida muy desordenada sexualmente y para él eso era lo normal. Entonces para él lo que está pasando hoy en día y hacia donde va el mundo no es raro. Ellos eran modernos, estaban adelantados. ¿Sí me estoy explicando? Entonces mire que la manera en que influenciamos hoy determinará cuál será el mañana de la tierra. Si la influencia que hay sobre nuestros hijos es estudie y trabaje para que le vaya bien, para que tenga su carrito, para que tenga su casita, para que no le toque andar matándose, pues esa es la influencia. ¿Y qué va a hacer nuestros hijos? Van a crecer para hacer eso. Diferente que yo le diga a mis hijos, prepárese para que cambie la tierra, para que cambie este barrio, para que esta ciudad sea mejor, para que usted la influencie, para que tenga posiciones de autoridad, para que seas cabeza y no cola, para que mejores la condición de vida de toda la gente de esta ciudad. Que cuando usted vaya en el carro y vea homeless, no le diga, suba a la ventana porque cuidado nos roban, sino que le diga, hijo, esa gente necesita ayuda. Cuando tú seas grande, tú los vas a bendecir, tú les vas a mejorar su condición de vida, ustedes van a generar espacios donde esa gente se les va a poder ayudar y van a conocer de Dios. Entonces usted prepara a su hijo y lo influencia para que piense en cosas grandes y para que piense en ser en bendición, no para que se encierre en una cajita y se esconda del mundo. Eso es ser influencia.
Entonces, como hablamos, lo que vemos, ¿cierto? Jesús no ve como nosotros vemos, Jesús no habla como nosotros hablamos, Jesús no hace lo que nosotros hacemos. 3 años y medio de ministerio y partió la historia del mundo en dos. ¿Usted sabía que la etapa de la tierra se describe antes de Cristo y después de Cristo? ¿Influyente o no? Y eso que en realidad solo 11 le copiaron. ¿Qué tal le hubieran copiado más? Para el aposento alto le habló a 500 y habían 120. Pero influyente, porque su cultura, su vida, su cultura del cielo la impregnó tanto en la vida de algunos otros seres humanos que hasta el día de hoy, ya casi 2000 años más tarde, el mundo entero ha sido influenciado por lo que ellos vivieron. Nuestro legado es hacer lo mismo, es vivir de tal manera que nuestra vida influencie la vida de otros para bien, para conocer que cuando la gente vea nuestra vida, anhele lo que nosotros tenemos, no le huyan. Entonces es que la gente odia a los cristianos. No, odian nuestras posturas radicales, pero la Biblia dice que donde Cristo se levanta, todo es atraído hacia Él mismo. ¿O quién no le gusta el amor? ¿Quién no le gusta la misericordia? Una persona compasiva, que ayuda, que bendice. Usted empieza a ser así, verá que llena de amigos. Ahora, ¿cuántos se quedan? Eso es otra cosa, porque Jesús también se les llenó la vuelta y después se fueron, cuando Él les exigió. Pero donde Cristo se levanta, todo es atraído a Cristo. Entonces, la Escritura nos dice, nos hará cabeza y no cola. ¿Cómo? Caminando en obediencia, viviendo como Él dice. En otras palabras, queremos ese dominio, ese gobierno, esa autoridad o aquello que Dios nos prometió y que nos mandó. Sí, ¿cuál es la condición? Seamos como Él, imagen y semejanza. Vivamos y caminemos como Él. Ya casi voy cerrando. Entonces, en Habacuc 2:14 nos dice algo. Nos dice, y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Cuál es el conocimiento? O sea, la gloria, bíblicamente, gloria es la palabra imagen. Entonces, será llena la tierra del conocimiento de la imagen de Jehová. ¿Cómo todo el mundo va a ver la imagen de Dios? ¿Será que se va a aparecer algún día? Y pasará. En Colombia y creo que en México también pasa que a veces dicen que se aparecen vírgenes, ¿no? Y que llora y todo, y wow, eso se va todo, ¡ay! Apareció. Porque para la gente de una u otra manera, al pensar que se está apareciendo algo divino, ¿sí o no? Les llama la atención. La tierra debe ser llena del conocimiento, que nadie le quepa duda, o que no entiendan y no sepan cómo es Dios. ¿Ya hasta el día de hoy qué piensan? Mucha gente que es Dios, o por lo menos el Dios de los cristianos, piensan en las guerras, piensan en el holocausto, piensan en los cruzados, piensan en la Santísima Inquisición. ¿A quién le atrae eso? No, sea cristiano, ¿para qué? ¿Para que maten gente? El Papa le dio a la bala al holocausto. Ni siquiera vayamos tan lejos, nuestra vida. ¿Será que hay gente que quiere vivir lo que nosotros vivimos? ¿Que quisiera el matrimonio que nosotros tenemos, o la relación con los hijos que nosotros tenemos, o la influencia que nosotros tenemos? Muchas veces no. La tierra debe ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo? Cuando nosotros estemos llenos de su gloria. En otras palabras, cuando nuestra vida refleje tanto su imagen, cuando nuestra vida refleje tanto quién Él es, que los demás al vernos a nosotros lo estén viendo a Él. El apóstol Pablo decía, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Imagínense que una persona diga, imíteme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy como Él. Si yo le dijera, imítenme a mí, usted diría, este pastor ya se, ¿sí vio? El orgullo. Se volvió loco, pobrecito, secta. Pero Pablo lo decía, ese es nuestro llamado, imitarlo a Él tanto, ser tanto como Él, que nuestra vida, cuando alguien vea nuestra vida, sepan lo que Dios piensa en cuanto a una relación, en cuanto al matrimonio, en cuanto a los hijos, en cuanto a la vida de una persona, cómo es una persona, cómo maneja sus problemas, cómo trata a sus trabajadores, cómo es con sus vecinos, cómo se comporta, que se refleje, que se note. Imagínense si tantos, se dice que hay 2.000 millones de cristianos sobre la faz de la tierra y hay 6.000 millones de personas. En otras palabras, 1/3 de la población del mundo supuestamente es cristiana. Supuestamente.
O sea que cada persona simplemente tendría que ganarse a 2 y todo el mundo. Pero a veces ni a 2, ¿sabe por qué? Porque no lo ven en nosotros. Dios quiere que seamos influyentes, pero influencia simplemente es la capacidad que tengo de mejorar la vida, por lo menos desde términos de Dios, de la vida de alguien más, a través de la manera en que yo la vivo. Ni siquiera lo que estoy dando, porque entonces me toca tener billete para estar regalando y comprarle cosas a la gente. No, ni siquiera. De la manera en que yo vivo, que inspire tanto a otra persona a que empiece a hacer cambios y empiece a vivir como yo, como lo decía Pablo, ¿cierto? Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Y esa es influencia. Una persona que es influyente, una persona que bendice, ¿cierto? Y que trae transformación en la vida de otros, Dios la empieza a promover. Si Dios ve algo bueno, pues dice, este está impactando, ve, tiene 4 a su lado, y los 4 su vida ha cambiado, ve, démosle 6, démosle 8, pongámosle 10, pongámosle 100, pongámosle 1000. ¿Por qué? Por su capacidad de administrar, por su capacidad de bendecir, por su capacidad de influenciar, ¿sí o no? Eso es lo que Dios promueve. Y eventualmente te encontrarás, volviendo al inicio, como decía la Escritura, siendo de bendición para todas las familias de la tierra, como lo hablamos aquí, poniendo todo bajo tu dominio, bajo tu autoridad. Dios dándote una medida de influencia grandísima para que puedas bendecir a mucha otra gente. ¿Sabía usted que la familia es el mayor discipulador que existe? ¿Quién aquí se ha discipulado? No los cursos de la iglesia. ¿Qué es discipulado? Que somos moldeados, que somos formados. El mayor discipulador es la familia. En una familia es donde usted aprende sus valores, por ejemplo. Sus papás desde niño le dicen, eso no se hace, eso no se mira, eso no se toca, esto es así, esto es asá. Entonces, los mayores se les respeta. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era chiquito, si entraba un mayor al cuarto y me tocaba pararme. Y si no me paraba, me daban juguete. ¿Sí o no? A mí que me enseñaron, uno respeta a los mayores. Por ejemplo, a mí que me enseñaron, usted le abre la puerta a las mujeres. Si ve una mujer cargando algo, una bolsa, lo que sea, así ni la conozca, usted ofrézcase y... Aquí yo le abro la puerta a la mujer en el mall y ella abre la otra y sale por la otra. Y me quedo yo parado como un bobo. Pero bueno, pero igual lo hago y no pierdo chance para hacerlo. Porque son mis valores, me lo enseñaron. Yo veo una vieja ahí con una bolsa, yo venga, se las llevo hasta el carro y y dejo mis vainas a un lado y la gente dice, ¿usted por qué? Así me criaron. ¿Dónde uno aprende esas cosas? En casa, ¿sí o no? Venga, ¿y usted le leyeron un libro donde decía, aquí dice que usted le carga la bolsa? No, ¿saben? No? A veces en ejemplo, en dichos, en tradiciones, en cosas. La familia es el mayor discipulador. Ahí de nuevo, nuestros valores, nuestros principios, las cosas que creemos como verdad. Por ejemplo, yo soy colombiano y crecí en una familia que era primordialmente católica. Entonces, como verdad, por ejemplo, a mí me decían que me hacían rezar una oración a María, ¿no? Santa María, Madre de Dios. ¿Alguien se acuerda? Inclusive el ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche, ¿sí o no? A mí me ponían a hacer eso. ¿Qué creía yo? Que María, Madre de Dios, la Virgen Santísima, y hay que pedirle a ella. Es más, a mí me dijeron, usted le pide a la mamá, porque si usted le pide al hijo, de pronto él no le haga caso, pero si usted habla con la mamá va y le dice al hijo, y ahí sí tiene que obedecer. A mí me enseñaron eso. ¿Sí o no? A echarse la bendición, cosas así. Y eso que mi familia no era muy religiosa, pero son cosas que aprendí y eran verdad y tenían sentido. Y cuando yo escuchaba algo diferente, esta gente sí es bruta, mano. ¿Por qué? Porque en mi verdad yo tenía la razón, ¿sí o no? Entonces en la familia también se aprenden las verdades, los credos, los gustos, ¿sí o no? Hay gente que les gusta comer ciertas cosas. Mire, yo nunca he visto un canadiense buscando un sancocho de cola, nunca. Que usted, sí, de cuchuco y espinazo, pero usted ¿por qué lo pide? Porque lo comí en su casa, ¿sí o no? A lo que estoy yendo es, una familia discipula a una persona directamente a través de sentarse y hablarle y explicarle y darle enseñanzas, e indirectamente simplemente por cultura, por sus costumbres y su manera de vivir. Entonces, ya para ir cerrando, la iglesia es la embajada del cielo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la familia de Dios. Y cuando una persona entra a la familia de Dios, se culturiza. ¿Pero qué cultura? No debería ser la del pastor, ni del equipo de alabanza, ni los jóvenes que son cultos. Debería ser la del cielo. Y que puedan ver en nosotros algo diferente, algo distinto.
y que simplemente al ser parte de una familia, hay cosas que se dicen explícitamente y hay otras que simplemente se ven. Pero entonces que empezamos a ser culturizados, ¿cierto? Y a ser discipulados por la cultura del cielo. Cuando usted entra a un grupo es fácil entonces empezar. Por ejemplo, yo he visto personas aquí que no le paraban muchas bolas a los hijos y ahora salen con sus hijos. Que su mujer era un cero a la izquierda, ¿cierto? Y ahora la tratan bien, le hablan diferente, pasan tiempo con ella. Y yo les he preguntado, con algunos le he dicho, hey, ¿tú por qué empezaste? No, yo vi que muchos de ustedes lo hacen y veo que tienen matrimonios chéveres, pues yo empecé a hacer lo mismo, ¿sí o no? Cultura, es una cultura. Ve, porque ahora pasas tiempo con tus hijos o se van al parque con los hijos. Porque muchos de los que están aquí lo hacen. A lo que estoy viendo con esto es una familia, o la familia más bien, es el invento de Dios para culturizar, para discipular. Es el mayor culturizador y discipulador que ha existido hasta el día de hoy. ¿Y por qué digo hasta el día de hoy? Porque ahorita la televisión y YouTube también le están cogiendo ventaja, porque se ha reemplazado la familia. Entonces ahora llega un niño a casa y no se sienta a hablar con los papás, sino usted lo sienta enfrente de un televisor. Y mire que ahora los niños pasan más tiempo con un iPad o con un televisor que con sus padres. No debería ser así, porque el mayor discipulador que Dios inventó es la familia. Y para eso es la iglesia. En la iglesia se debe vivir de tal manera que se refleje la cultura del cielo, los valores del cielo, las cosas que son importantes para Dios, las verdades de Dios, los principios de Dios, a tal punto que se las digan o no, usted se las aprende, al simplemente convivir, hacer relación y pasar tiempo con personas que se relacionan con un mismo Padre. ¿Sí me estoy explicando? Eso es la familia, y por eso la iglesia es la familia de Dios. Romanos 12:2 dice, sean transformados o cambien de forma. ¿Cómo? Por la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra renovación es anakainosis. Básicamente significa arranque todo lo viejo y métale todo nuevo. Entonces ahí sí le lavaron el cerebro. Le sacaron todo lo que había y lo pusieron todo nuevo. Anakainosis. Entonces dice la Biblia, puedes ser transformado. Tu vida puede reflejar algo diferente, puede reflejar más a Dios. ¿Cómo? Cambia tu manera de pensar. Tú no puedes querer reflejar algo pensando de la misma manera que yo pensaba antes. Tengo que sacar las cosas que pensaba antes y empezar a pensar como Él piensa, porque si yo pienso como Él piensa, seguramente voy a hacer lo que Él hace, voy a decir lo que Él dice, voy a actuar como Él actuaría si estuviese en mis zapatos. ¿Por qué? Porque pienso como Él. ¿Sí o no? Esa es nuestra responsabilidad. Dios no nos transforma. Uno dice, Señor, cámbiame, renuévame, transfórmame. Y Él le dice, lea la Biblia, estudie, aplique. ¿Sí o no? Porque usted cambia su manera de pensar, que Dios no decide lo que usted piensa, lo decides tú. Entonces, uno cambia. Es que esto es más práctico de lo que lo hacemos. Es que es tan difícil cambiar. No, piense diferente, relaciónese diferente, hable de cosas diferentes, tenga diferentes conversaciones. Es que yo no soy bueno para hablar. Entonces tenga tema de conversación, vaya y lea un libro y siéntese a hablar de lo que aprendió. ¿Sí o no? Pero y entonces empiezas a hablar de cosas diferentes, empiezas a... Después te das cuenta que cuando cambias lo que hablas, la gente que está alrededor tuyo cambia, porque hay mucha gente que le incomoda de pronto lo que vas a hablar y hay otra gente que le atrae lo que ahora estás hablando. Y cuando mires alrededor, de pronto tu grupo es diferente, lo que haces es diferente, cómo haces tu tiempo es diferente, pero vas a empezar a ver resultados diferentes. Y tu vida va a empezar a reflejarlo más a Él. Debemos aprender lo que Dios dice para cada aspecto de la vida. ¿Sabe que nuestra vida es como compartimentos, no? Hay gente que, por ejemplo, viene a la iglesia y dice, pastor, el matrimonio lo tengo jodido, dígame qué hago, oremos, ayuno, todo, y bueno, entonces empieza. Ok, ¿cómo vas con los hijos? No, con los hijos no se meta. Eso, bien. Bueno. Y las finanzas, el bolsillo, ni se toque. Dios no quiere orar en compartimentos de tu vida. Tú no le puedes entregar solo las áreas que tú consideras que están mal y las buenas, entonces yo me tomo el derecho de manejarlas según mi agrado. Yo voy a entregarle a Dios todo o nada. ¿Sí o no? Porque Él no puede ser el amo. Señor, eres el amo y Señor de mi familia, de mis finanzas, no. ¿Sí o no? Yes, no, ok, aquí, sí, maybe, petición especial, aquí. No, no es Papá Noel, es el Rey. Y si le entrego todo, estoy de su parte. Si me opongo en algo, soy su enemigo.
Entonces, ¿cómo sé que le obedezco en todo? Pues debo saber lo que Él dice acerca de cada área, ¿sí o no? Él sabe, la Biblia dice esto, dice, mi pueblo perece por ignorancia. O se lo digo más lindo, por falta de conocimiento. Pastor, me dijo ignorante. Sí, que no sabes algunas cositas. Yo tampoco me sé muchas, ¿cierto? Por falta del conocimiento, dice, mi pueblo es destruido, es destrozado, muere, perece. No está diciendo en términos generales, sino áreas de tu vida. El enemigo tiene cabida y las daña. ¿Por qué? Porque no conoce lo que Dios dice acerca de esas áreas. ¿Y de quién entonces es la responsabilidad de aprender lo que Dios dice en esas áreas? Mías. En la iglesia tratamos de abarcar todos los temas, pero solo hay 52 al año. Y falta la mitad, entonces ¿de qué? 21, oh, perdón, 26, algo así. Entonces, imagínense, le queda la responsabilidad a cada quien. Por más que uno trate aquí, es responsabilidad de cada quien llegar a casa, estudiar, aprender. Si estoy viviendo algo con mis hijos, ve qué dice Dios de criar hijos. Con mi esposa lo hacemos, compramos libros de todos los temas. Del matrimonio, de la sexualidad, de la comunicación, de la crianza de los hijos, del manejo del dinero, de la dinámica familiar. Nos sentamos a estudiar, nos sentamos a leer, aprendemos, charlamos acerca del tema. ¿Por qué? Porque en todas las áreas de nuestra vida queremos hacerlo como Dios dice y como enseña sus palabras. Y le digo algo, nos ha ido mejorando todo. Por todos los lados se ve mejoría. Entonces uno dice, funciona. Eso es responsabilidad de cada quien. Hay cosas que nosotros estamos orando que Dios cambie y Dios está esperando a que tú te responsabilices porque se cambien. Porque de nuevo, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Cierro con esto, Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4 al 11, 16. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. Usted dirá, dones. Diga regalos. La palabra don es carisma en el griego, que significa regalo. ¿Por qué lo hago así? Porque a veces somos muy religiosos. Es que hay gente que tiene dones. No, es un regalo y todos tenemos regalos. A Dios todos nos regala algo. ¿Listo? Entonces, Cristo dio los siguientes regalos, son un regalo de parte de Dios, a la iglesia. Mire los regalos que les da. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cristo le regala personas con funciones a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? A la familia. ¿Para qué? Nos dice la escritura. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Okay. Según esto, la responsabilidad del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro es preparar ¿a quién? Al pueblo, a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Haga así. Diga, yo. En otras palabras, Dios nos regaló gente a la iglesia para que cada uno de nosotros sea preparado. ¿Para qué nos debemos preparar? Para llevar a cabo la obra de Dios. Pregunta, ¿quién lleva a cabo la obra de Dios? Ahí no dice el pastor. Es que ese pastor no hace, sí, porque no es mi trabajo. De pronto otro lo hacía, pero ese no era el trabajo tampoco. El trabajo era preparar, era enseñar, era formar. Mire que en algún momento en el libro de los Hechos los apóstoles estaba tan ocupada la iglesia que se pusieron a organizar las mesas y a hacer cenas y a hacer reuniones y a visitar la gente. Y algún día ellos se reunieron y dicen, esto no está bien, no podemos seguir haciendo esto. Dijo, hay que escoger a otros hombres idóneos que se encarguen de esas cosas, porque nosotros no podemos descuidar la doctrina. Nosotros no podemos descuidar el estudio de las escrituras, ni la enseñanza. Ese es nuestro enfoque, nuestra función es enseñar. La función del pueblo es hacer la obra. ¿Se acuerda lo que hablamos de cuerpo? Y a veces en la iglesia no funciona porque queremos que el pastor o los líderes hagan absolutamente todo. Y esa no es su función, no es hacerlo todo. La parte de ellos es la doctrina y la enseñanza. Es dedicarse a la oración y a la enseñanza. Pero la obra del ministerio, ¿quién la hace? La iglesia, los mismos miembros. ¿Cuál es la obra del ministerio? El cuidado. Hay gente que aquí lo visitan, pero si no fue el pastor no le sirve. Pues le queda difícil al pastor visitar a 130 personas, sobre todo con una hija y una esposa embarazada. Entonces estamos formando personas para que visiten, para que cuiden, para que se reúnan, para que llamen. Es más, es bíblico. Y es la función de todos hacerlo.
que tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia. Entonces pregunta, ¿quién hace la obra de Dios y quién edifica la iglesia? La iglesia, la gente. Los que, bueno, en este auditorio, los que están en las sillas, no los pastores. Entre todos, nuestra función es enseñarle lo que Dios dice, y la función de los que están aquí es edificar la iglesia, es cuidarnos los unos a los otros, es apoyarnos. Usted se entera que alguien está enfermo, no necesariamente yo voy a poder orar, pero seguramente usted sí puede, o conoce a alguien que puede, o se le pega una llamadita. Entre todos nos cuidamos, entre todos nos apoyamos, entre todos aportamos, entre todos estamos pendientes. Eso es lo que hace un cuerpo y es lo que hace una familia. Pero entre todos se lleva a cabo la obra de Dios y se edifica la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice versículo 13: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios y seamos maduros en el Señor. Entonces la iglesia es un lugar y un espacio donde somos expuestos a enseñanza y a personas que nos ayudan a madurar. Yo todavía también estoy muy biche, por eso tengo pastores, tengo apóstoles, profetas con los que me reúno, con los que paso tiempo, con los que hablo, con los que comparto. Me ayudan a madurar. A veces no sé qué hacer, no sé cómo manejar una situación, no sé cómo arreglar un problema, no sé qué decisiones tomar. Para eso tengo esas personas en mi vida. Y seguramente todos los que estamos aquí a veces se encuentran en situaciones similares. Para eso estamos, para ir madurando, para ir creciendo, para ir aprendiendo, ¿cierto? Ir siendo cada vez mejor. ¿Y qué es ser mejor? Ser cada vez más como Cristo. Continúa este proceso hasta que todos alcancemos unidad en nuestra fe, conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos seamos maduros en el Señor, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Pregunta, ¿alguien aquí ha alcanzado esa medida? Yo creo que nos falta. No estoy diciendo les falta, estoy diciendo nos falta. Pero esa es la meta. Entonces usted dirá, ¿para qué me congrego? Y la Biblia dice, no se debe congregar, para llegar a ser como Cristo. Yo no necesito la iglesia. Pues la Biblia dice algo diferente. Dice que necesitas la enseñanza de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que necesitas tener la oportunidad de servir y de construir un cuerpo, que necesitas hacer parte de y entregar tu vida y pasar tiempo y rozar, pues dice la Biblia que el hielo con el hierro se aguza y el hombre en el trato con el hombre, y tener problemas y tener inconvenientes y cosas que no nos gusta y a veces molestarme y ver cosas que no salen bien, pero tener iniciativa y mejorarlas, y todo eso nos enseña a madurar. Todo eso nos enseña a crecer. Todo eso va formando un cuerpo cada vez más unido. Pregunta, ¿quién aquí nunca ha tenido un problema con su propia familia? ¿Con sus padres? ¿Con sus hermanos? ¿Con los primos? ¿Con los abuelos? Pero uno no deja de ser familia porque hay un inconveniente o porque hay un malentendido. Bueno, hay gente que sí les deja de hablar 20 años, pero eso no está bien. De paso les digo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, la iglesia somos todos. Y la iglesia es la familia de Dios que opera como embajada del reino de los cielos, para que todo hijo que entre en ella conozca la cultura del reino de los cielos, donde en relación con todos los que estamos aquí se pueda discipular. A gente le dice, inscríbase al discipulado, vaya al curso que da el pastor. ¿Sabe? A veces el discipulado será en tu mesa, en tu casa, hablando, compartiendo, alguien viendo cómo tú como hombre atiendes a tu esposa y le dice, siéntate tú, mi amor, yo te sirvo la cena. El discipulado muchas veces va a ser como tú amas y cuidas a tus hijos y los sientas en tu mesa y los bendices. Y la gente va a decir, ve, yo nunca había visto eso antes. Y eso también es discipulado. Y es simplemente reflejar algo distinto, a tal punto que la gente se enamore del Cristo que están viendo y del fruto que están viendo, que quieran caminar de la misma manera. Y lo van a, y funciona. ¿Sabe por qué? Porque por 2000 años no ha dejado de suceder. Y si el evangelio ha llegado hasta el día de hoy y tiene tantos seguidores como los tiene hoy, es porque ha habido hombres y mujeres que lo han modelado, que lo han vivido y ha funcionado. Entonces es que eso ya no es interesante. Lo es, de pronto no el hablarlo, pero sí el verlo. Cuando una persona ve la vida de Cristo a través de la vida de otro, la anhela, la desea, quiere ese fruto. Entonces la iglesia es necesaria, la iglesia es importante. La iglesia tiene un propósito dentro del plan de Dios, y es ser esa familia en la que todos lo aprendemos a conocer a Él y tenemos la oportunidad de practicar, ir aprendiendo y madurando para convertirnos cada vez más en como es Él. Donde si fallas,
Aquí la idea no es apedrear a nadie, ni juzgarlo, porque a veces pasa en las iglesias el chisme. Pues dice que no haya chisme, no juzguen. Vea la viga en su propio ojo antes de ver la paja en ojo ajeno. Donde nos levantamos, donde nos apoyamos, donde nos amamos, donde se da una segunda oportunidad, donde volvemos a creer en la gente, pero donde podemos ir madurando a llegar a la estatura del varón perfecto y así cumplir el propósito de Dios en la tierra y en esta generación. Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Qué es el reino de Dios? Es su orden en nuestras vidas primeramente, y empezar a ese orden en la vida de otros. ¿Qué es su justicia? Que se haga lo correcto. A veces queremos que se haga justicia en el mundo, pero no hay justicia en mi vida. Quiero que mi vida sea justa delante de Él, y en la medida de influencia que yo tenga, que las cosas sean justas, que en lo que Dios me confiera, que se haga justamente, que se respete, que se honre, que se ame, que se bendiga. A medida que tú haces eso, vas a ver tu nivel de influencia empezar a crecer, tu nivel de bendición empezar a crecer, y Dios te va a ir poniendo como cabeza sin pedírselo. Te irá incrementando porque es su promesa. ¿Y para qué? Simplemente para que pueda ser de mayor bendición y para que se cumpla con lo que empezamos. Llenen la tierra, ¿cierto? Reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y domínenla o gobiernenla. Dice la escritura que los gobernantes de este mundo gobiernan para sí, y que ellos subyugan a sus súbditos. Dice, pero que entre ustedes no sea así. Dice que el que quiera ser más grande, que sea el que más sirva. Y no es el que anda haciendo de todo, no tiene para dormir, es el que más bendice, es el que más vida transfiere, es el que más vida da. Eso no es la cantidad de cosas que yo hago, es la calidad de las cosas que yo hago. ¿Sí me explico? Enfóquese en eso. Bendiga. Para eso somos iglesia, que nos reunimos para aprender esto y ponerlo en práctica. ¿Por dónde empiezo? Con los que están aquí. Y después ya va a haber tanta bendición aquí que se empieza a regar hacia afuera. Empezamos a cuidar del barrio, empezamos a cuidar de la gente del grupo, de los de allí, de los de allá, de la gente de nuestra empresa. Que todo el mundo te vea a ti como una figura, si eres hombre específicamente, como una figura paternal, como alguien que sepa, puedo venir a hablar, puedo pedir ayuda, puedo pedir un consejo, puedo ver a esta persona como un referente. Él es un líder, no porque el pastor dijo que era líder, porque Dios lo ha levantado como una influencia, ¿cierto? Que si tú eres una mujer, que se te conozca como una mujer sabia, como una figura materna, como alguien que da consejo, que da sabiduría, que da el abrazo, que puedan acudir a ti a buscar ese consejo, ¿cierto? Esa sabiduría, ese ánimo, esas palabras dulces, esas palabras de amor. A medida que tú haces eso, vas a ver cómo se empieza a reunir gente alrededor tuyo, gente alrededor tuyo, gente alrededor tuyo. Mira, entre más gente viene alrededor de ti, más alto el Señor te empieza a levantar. Pero esto no se trata de la cantidad de personas, es la calidad de vida que estamos dando. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hagámoslo, yo creo. No es tan difícil. Sé que suena complejo, pero no es tan difícil. Porque solo se trata, y todo opera desde un compromiso con Él. Y decirle, te quiero seguir. Se trata de ti, no de mí. Lo que tú me digas, lo que tú quieras, como tú quieras. Te voy a amar, te voy a buscar. Y lo que quieras hacer a través de mi vida, hazlo. Tienes que estar dispuesto y disponible. Porque digo eso, hay gente que dice, Señor, estoy dispuesto a servirte. Bueno, viernes 7, no tengo tiempo. No está disponible. Y hay gente que está disponible pero no anda haciendo nada, pero no están dispuestos. Viernes 7 p.m. No, es que está haciendo perecitas, me quedo aquí en la casa. Esté dispuesto y esté disponible. Y eso no significa que está desocupado. No por nada, pero yo me la paso bien ocupado. Pero si pasa algo, ahí estoy. Y puedo dejar todos mis asuntos personales a un lado por responder a algo que es importante para Dios, que es importante para la gente. Todos podemos hacer lo mismo. Demos la importancia a lo que es importante para Dios y vamos a ver cómo vamos a crecer como iglesia, cómo vamos a crecer como cuerpo, cómo va a haber unidad entre nosotros, cómo Dios nos empieza a bendecir y a prosperar y cómo esa bendición se empieza a regar, a sobreabrumar y va a cubrir y abarcar a muchísimas personas. Ese es su deseo con la iglesia y para eso es la iglesia. Las próximas 2 semanas ya vamos a estar hablando más puntualmente acerca del nuevo amanecer. Vamos a hablar de
para dónde vamos como iglesia y cuál es el corazón que tenemos como iglesia. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada que para estar unidos una misma mente y un mismo sentir, ¿cierto? O un mismo propósito y un mismo sentir. De eso vamos a estar hablando las próximas 2 semanas. Así que si le interesa conocer más de lo que estamos haciendo, por favor venga, no se lo pierda, va a ser súper importante que estés aquí. Pues los bendigo. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos?